Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que a muchos nos apasiona, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos vamos a enfocar en esas historias que nos tocan el corazón, esas que nos muestran la fuerza de la amistad, esas que nos dejan personajes que se convierten en nuestros amigos imaginarios y que nos recuerdan la importancia de tener personas especiales en nuestras vidas. ¿Están listos para embarcarse en este viaje conmigo? Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No te arrepentirás porque aquí encontrarás recomendaciones de series, películas y libros que te harán reír, llorar y reflexionar. Además, me encanta interactuar con ustedes en los comentarios, así que no dudes en dejar tus sugerencias y opiniones. Ahora sí, empecemos. Prepárense para conocer historias llenas de drama, romance, comedia y sobre todo, amistades que te marcarán para siempre. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de la vida sin esos amigos que están ahí para celebrar nuestros triunfos y para darnos una mano cuando más lo necesitamos? Y las series turcas, como maestras del melodrama que son, saben muy bien cómo explotar ese sentimiento. La primera serie que quiero recomendarles es una que probablemente ya hayan escuchado, pero que merece ser mencionada por la forma tan hermosa en la que retrata la amistad femenina, Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un chico de un barrio humilde que, gracias a la ayuda de un abogado, se ve catapultado a un mundo de riqueza y privilegios. Pero más allá del romance y los conflictos familiares, lo que realmente brilla en Medcezir es la relación entre Mira y Eylül. Dos chicas completamente diferentes que, a pesar de sus diferencias y de las dificultades que enfrentan, construyen una amistad inquebrantable. Verlas apoyarse mutuamente, defenderse y crecer juntas es realmente inspirador. Es una amistad que evoluciona, que se pone a prueba, pero que al final siempre prevalece. Y eso, mis amigos, es algo que vale la pena ver. Cambiando un poco de tono, pero manteniéndonos en el tema de la amistad, les quiero hablar de Erkencikus. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, pero que también te tocará el corazón con la amistad entre Sanem y sus amigas. Sanem es una chica soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia. Un día decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero que le robará el corazón. Pero más allá del romance, lo que hace especial a Erkencikus es la relación de Sanem con sus amigas Ayhan y Guliz. Son tres chicas que se apoyan incondicionalmente, que comparten sus sueños y sus miedos, y que siempre están ahí para sacarse una sonrisa mutuamente. Sus ocurrencias y sus conversaciones son realmente divertidas, y te harán recordar esos momentos especiales que has compartido con tus propios amigos. Además, la serie tiene unos paisajes preciosos y una banda sonora encantadora, lo que la convierte en una opción perfecta para pasar un rato agradable y olvidarte del estrés del día a día. Ahora, si buscan algo un poco más dramático y con una amistad masculina fuerte, les recomiendo Yerde. Esta serie de acción y suspenso nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y que terminan viviendo vidas muy diferentes. Sarp se convierte en policía y Umut en un miembro de la mafia. Sin saber que son hermanos, se enfrentan en bandos opuestos, pero a medida que avanza la historia, van descubriendo la verdad y luchando por protegerse mutuamente. La amistad entre Sarp y Mert, su compañero en la academia de policía, es fundamental en la serie. A pesar de las dificultades y los secretos que los rodean, su lealtad y su apoyo mutuo son inquebrantables. Yerde es una serie llena de giros inesperados, con personajes complejos y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo. Pero lo que realmente la hace especial es la forma en la que explora los lazos familiares y la importancia de la amistad en momentos de crisis. Para los amantes del drama histórico, no puedo dejar de recomendar Muhteşem Yzyl. Esta serie, ambientada en el Imperio Otomano, nos cuenta la historia de Süleyman el Magnífico y su esposa Hürrem Sultán. Aunque la serie se centra principalmente en el romance y las intrigas políticas, también hay espacio para la amistad. La relación entre Hürrem Sultán y su confidente Gülşah es un ejemplo de ello. A pesar de las diferencias de clase y de las presiones del harén, ambas mujeres construyen una amistad sincera y leal. Gülşah siempre está ahí para aconsejar a Hürrem, para apoyarla en sus decisiones y para protegerla de sus enemigos. Es una amistad que se forja en medio de la adversidad y que demuestra que incluso en los entornos más hostiles, el cariño y la lealtad pueden florecer.
Además, MyZYL es una serie visualmente impresionante con vestuarios elaborados, decorados suntuosos y una banda sonora épica. Es una opción perfecta para sumergirte en un mundo fascinante y conocer una parte importante de la historia de Turquía. Y hablando de historias de época, quiero mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie, también ambientada en la historia otomana, narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie está llena de acción, batallas épicas y conspiraciones políticas, pero también tiene momentos de gran emotividad, especialmente en lo que se refiere a la amistad. La relación entre Ertuğrul y sus Alps, sus guerreros más leales, es un ejemplo de ello. Son hombres que están dispuestos a dar su vida por él y por su causa, y que lo acompañan en todas sus aventuras. Su lealtad, su valentía y su camaradería son realmente inspiradoras. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te hará sentir el orgullo de la historia otomana y que te mostrará la importancia de la amistad y la lealtad en tiempos de guerra. Finalmente, para cerrar con una nota más ligera, les recomiendo Kiral Kask. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un peculiar trabajo, enamorar y casarse con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Aunque la relación entre Defne y Ömer es el eje central de la serie, la amistad entre Defne y sus amigas Nihan e İsmail es fundamental. Son tres amigos que comparten todo, que se apoyan en sus decisiones y que se divierten juntos. Sus conversaciones son ocurrentes y sus planes son alocados, y te harán reír a carcajadas. Kiral Kask es una serie perfecta para desconectar y pasar un rato agradable, y te recordará la importancia de tener amigos que te hagan reír y que te acepten tal como eres. Bueno, mis amigos, estas son solo algunas de las muchas series turcas que celebran la amistad. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a verlas. Recuerden que las amistades son uno de los tesoros más valiosos de la vida, y que las series que nos muestran esos lazos nos ayudan a valorarlos aún más. Para recapitular brevemente, hemos explorado series como Medcezir con la amistad femenina poderosa entre Mira y Eylül, Erkencikus que celebra la amistad divertida y solidaria de Sanem y sus amigas, Yerde que muestra la lealtad masculina en situaciones extremas, MyZYL que revela la amistad en un entorno hostil como el harén, Dirilis, Ertuğrul que exalta la camaradería y la lealtad en tiempos de guerra, y finalmente Kiral Kask con su retrato divertido y realista de la amistad en la vida cotidiana. Cada una de estas series, a su manera, nos recuerda la importancia de tener amigos en nuestras vidas y cómo esas relaciones pueden enriquecernos y ayudarnos a superar los desafíos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por las series turcas y sus amistades inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué personajes consideran que tienen las mejores amistades. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse mis próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.